enseñe para que nada ni nadie interfiera. Cubro, protejo todo esto con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, para que ningún emisario de sectas satánicas, de sectas diabólicas, de sectas masónicas, de sectas o del grupo de Illuminati tenga ninguna interferencia, ni esto pueda llegar a sus oídos. Oh sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, cúbrenos, protégenos contra cualquier ataque del maligno, y no permitas más que ningún espíritu cause ningún daño. Yo adoro, yo alabo la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo nos cubre y nos proteja ahora y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a continuar con nuestra enseñanza liberadora, nuestra enseñanza de liberación. Veíamos en la última plática el poder del Espíritu Santo, que Él es el santificador y que Él es el que hace que todo esto que Jesús vino a traer al mundo se realice en nuestro tiempo, en nuestra persona. Es por eso que Dios ha querido que en este tiempo hacer una denuncia amplia del nombre y de la acción de una cantidad enorme de espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas, y darnos de qué manera, qué estratégica podemos usar para combatir y someterlos con la facilidad que nos da el pertenecer al cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Esta liberación establecida para el reino de Dios, donde vida actual al triunfo de la preciosa sangre de Cristo nuestro Señor. Como podemos ver en este recuento bíblico, tenemos que aceptar que la esencia de la misión mesiánica de nuestro Señor Jesucristo es la liberación del hombre de todas estas fuerzas opresivas que el demonio va ejerciendo en la humanidad. Va ejerciendo, fíjense bien, cómo es un niño, cómo se porta. Después, cómo se porta ya en su adolescencia. Después, cómo se porta en su juventud. Después, cómo se porta en su edad madura. Y a veces sigue hasta la tercera edad. Es progresivo. Va entrando. Y ahorita esto pues podemos ver ya desde los niños cómo están influenciados y están dañados por estas fuerzas del mal. El logro de la redención, el ejercicio para toda la humanidad. La redención ha conseguido pagar por nosotros
el pecado, pagando el precio de los humanos, que nosotros los humanos deberíamos pagar por nuestros pecados, pero Cristo es el que pagó. Con el valor igual de su preciosa sangre derramada, se logra finalmente salvarnos a través del proceso de su pasión. Vemos y analizamos la maldad que hay en el hombre partiendo de nuestra propia experiencia de pecado. Si Cristo no nos hubiera redimido, era imposible salir de esa situación. Pero si Cristo ya nos redimió, pagó por esos pecados, entonces al pagar ya está pagada tu liberación. ¿Qué hay que hacer? Lo que Él nos enseña. ¿Cómo se va a dar esa liberación y por qué? La liberación la obtenemos a través de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en su preciosa sangre. Entonces todo esto se va dando hasta tener la oportunidad de ser perdonados por Dios y poder ser felices al vivir eternamente la gloria, donde disfrutaremos de su amor eterno. Entonces veamos cómo Jesús, al redimirnos lo que nos estaba mereciendo del Padre, el perdón de los pecados. Pero sabemos cómo el hombre, desde su nacimiento, había dado el pecado original. Al instituir Jesús el sacramento del bautismo, era para quitar de nosotros ese pecado original. Pero las consecuencias no se iban a quitar. ¿Cuáles eran las consecuencias? Lo que llamamos concupiscencia, o sea, las inclinaciones que todos tenemos hacia el pecado, hacia lo malo. Vean ustedes que el niño pequeño pues tiene toda bondad, es obediente y todo lo que conocemos de niño. Pero ya cuando llega a los 6, 7 años, entonces el niño ya va teniendo su capacidad. Entonces ya en el niño entran las dos fuerzas, la concupiscencia hacia el mal, pero también están las gracias que el niño recibió por el bautismo. Pero hagamos una pregunta. ¿Qué es más fácil para ti hacer? ¿Las cosas que son buenas o las cosas que son malas? Pues las cosas que son malas. Pero cuando una persona ya se ha ido reeducando en todo esto, pues ya se le hace más fácil hacer lo bueno que hacer lo malo. Pero en general el hombre, como es. Entonces, Cristo nos deja el remedio. A través de su pasión nos dejó los sacramentos. Entonces, estos sacramentos son para remediar el pecado, las consecuencias que son las inclinaciones, y que a esto nos estamos refiriendo, liberar de eso a la persona, hacerla libre, porque Cristo vino para que fuéramos libres. Cuando nosotros tenemos una atadura, cuando nosotros traemos
una opresión, cuando nosotros tenemos tendencias fuertes hacia el pecado y que caemos en él, no nos sentimos libres y nos sentimos atados y sentimos que aquello es más fuerte que nosotros y muchas veces no sabemos qué hacer y nos vencemos, nos dejamos vencer. Así, por ejemplo, una persona que ustedes le dicen, acércate a confesar. ¿Para qué me confieso si voy a seguir igual? Entonces, él no alcanza a entender que el sacramento tiene poder para liberarnos de aquellos deseos, de aquel pecado, de aquellos instintos, según lo que se trate, ¿verdad? Para liberarnos. Entonces, él ya es esclavo y piensa que ya no puede salir de allí, que es más fuerte su pasión, su pecado, que la gracia de Dios que va a actuar en el sacramento. Siendo la liberación la misión central de Jesucristo y de la Iglesia, nos preguntamos cómo debemos presentarla. ¿Cómo debemos presentar o entender la liberación? Dios contesta a nuestra pregunta. Primero, tienes que saber qué es la liberación. Y Dios va dando esta definición. Liberación es salir del letargo en que el mundo ha vivido sometido al maligno. ¿Cómo vive el mundo? ¿Cómo vive la gente? ¿Cómo vive? Sometidos al mal. ¿Cómo vemos tantas maldades de los medios? Asesinatos, secuestros, robos, muerte y todas estas cosas. Entonces, el mundo vive como en un letargo que es así, que no sale. Entonces, la liberación es ver clara la acción perniciosa del enemigo, de ese letargo en que ha vivido el mundo sometido por el maligno. A ver, en general, dime, ¿quién ha reinado, está reinando en el mundo? ¿Dios o el maligno? Por las obras se conoce. ¿Está reinando la maldad? ¿Está reinando el maligno? Ya esa pregunta la podemos hacer ya personalmente. Y en ti, que me estás oyendo, ¿quién está reinando? ¿Dios o el maligno? Entonces tú analizas el más o menos que siempre decimos. Pues hay momentos pues que reina Dios, pero hay otros momentos que nos dejamos y reina el maligno. Y así va la vida. La liberación es ver clara la acción tan perniciosa que lo lleva al fracaso. Poco a poco el demonio va llevando al fracaso. La liberación es hacer vida mi palabra divina que es pronta para evangelizar. Entonces, liberación es que yo haga vida lo que me dice el Evangelio. Si yo voy viendo sobre el Evangelio, allí estoy consiguiendo esa liberación. Me estoy liberando por lo que estoy viviendo y por lo que estoy haciendo. Liberación es la meta de todo bautizado en su paso fugaz por el mundo, falaz, cuyo principio invita a la muerte y a la ruina.
Entonces, liberación es la meta del bautizado. Yo quiero ser libre, yo no quiero depender de ningún pecado, de ninguna maldad. Ustedes vean que claro se ve en una persona que es adicta, donde hay adicción. No puede vivir sin el alcohol, no puede vivir sin el cigarro, no puede vivir sin la droga, no puede vivir sin el sexo. Y cae porque cae y busca y busca y busca. No puede ser libre. Y muchas veces, aunque nosotros no nos damos cuenta, pero esa persona sufre como es. Aunque por fuera esté haciendo una cara así, pero por dentro. Porque se siente esclavizado a aquello. Entonces repetimos, la misión de Jesús era hacernos libres. Venía para liberar. Venía para echar fuera del mundo al diablo. Y así lo dijo cuando yo sea levantado en la cruz. Expulsaría al príncipe de este mundo. También la liberación es la esencia de toda la doctrina. Toda la doctrina, toda la enseñanza, a dónde tiene que llevar al hombre. Toda la predicación, a la conversión. ¿Y la conversión qué es? La liberación. ¿Cómo podernos darnos cuenta de esa fuerza tan grande que Satanás y sus espíritus ejercen sobre el ser humano, sobre la persona? Y de esto nosotros somos testigos, cual haya sido o sea nuestra situación todavía. Poder decir como San Pablo, sigo haciendo el mal que no quiero y no puedo hacer el bien que sí quiero. Rezo, comulgo, me confieso. ¿Qué necesitas? Una liberación. Que se te libere de esas fuerzas del mal. Que sea liberado de ese espíritu que está dominándote en tu vida. La liberación debe ser la única preocupación para toda tu vida. Cuidarnos de ser libres. O sea, una vez que el Señor nos ha liberado, cuidarnos para no volver a caer en aquello que nos estaba esclavizando. Se puede. ¿Ya? Pero primero hay que salir. Una vez que tú te sientes ya, te sientes bien, que has salido de aquello. Sí, ya me siento que he salido. Ya pasó tiempo, no he tenido una recaída. Ya ha habido la ocasión y la tentación y no he caído, me he sostenido, me siento libre, me siento otra persona. Eso es lo que tiene que buscar. Entonces ahora voy a cuidar para no volver a caer o recaer en lo que antes estaba. Tú tienes la libertad y tienes la capacidad, una vez que te ha liberado, para ya no volver a caer. Eso te viene con la gracia de Dios. Eso te va a venir tanto cuanto tú estés en esa unión, en esa comunión con el Señor. No, la persona ya salió y se deja y ya no ora ni nada, ni sacramento. El otro no te va a dejar. Cuando una persona se libera o sale de su pecado, no se va a cruzar, no, pues ya se fue. No, voy a ver, ya lo conozco, ya sé cómo lo he hecho caer tantas veces, vamos a ver si es cierto, y ahí está. Por eso la Escritura lo dice claro, si tú quieres servir al Señor, prepárate para la lucha.
no va a ser fácil, es lucha, es una guerra que tenemos siempre contra esos espíritus, contra esas tentaciones. Entonces, por eso tenemos que conocer qué es la liberación, ser conscientes hasta dónde tengo yo necesidad de esa liberación. Porque si me callo, no consigo nada. También liberación de la fuerza con que el maligno aniquila las potencias que al hombre yo le entregué un día. Dios desde tu bautismo te dio potencia. En la confirmación, el Espíritu Santo te dio dones, te dio carismas. Entonces, el trabajo del demonio es: voy a aniquilar en esta persona todo lo que tiene. Una vez que lo logro, lo someto. Vean de veras así analizando por qué nos pasa lo que nos pasa. Nosotros pensamos la vida fácil, pero el enemigo, mira, es astuto, mira todo lo que va a hacer tú. Y nosotros que ni cuenta nos damos. Por eso, el cristiano que quiere ser auténticamente, una de las cosas es conocer cómo va o ha actuado el demonio en tu vida. Cómo él manda a todos esos espíritus que están a su servicio para que vaguen por el mundo para perder las almas. Y cómo estos espíritus son muy eficaces a lo que les manda Satanás. Entonces, muchas veces las cosas nos las vemos a la vez. No, si yo quiero dejo esto. ¿Ya? Cuando se le dice a una persona, no, yo no soy un adicto, yo no soy un alcohólico. Si yo quiero, yo lo puedo dejar. Se está engañando a él mismo. Si yo quiero, lo puedo dejar. Como no quiere, no lo deja, pero no dice, no puedo dejarlo. Nunca van a decir. Generalmente, el alcohólico nunca quiere aceptar su problema. Entonces, el día que lo acepta, entonces allí empieza su liberación, porque empieza a buscar aquí y allá todo lo que lo puede ayudar para liberarse de cualquier adicción, incluso porque el sexo también es una adicción. Va y vuelta y vuelta y vuelta. También el enemigo trata de aniquilar las potencias para amar, que son esencia y motor de la vida divina, para la creatividad y el control de la tierra, paraíso singular con que yo preví para su vida mortal. Entonces, en todas las cosas que Dios nos da, empezando desde nuestros primeros padres en el paraíso, Él trata de destruir todas esas potencias que Dios nos da, para no tener fuerza, para decir no puedo. Liberación es dar vida al poder que la sangre derramada por Jesús tiene para aniquilar la obra de Satanás, el enemigo mortal. Entonces, fíjense en esto. Liberación es dar vida
al poder de la sangre derramada por Jesús. Dale vida, como sabiendo y luchando y esforzando. Que tenga vida en mí la sangre de Cristo. En otras palabras, que no sea en vano para mí la sangre que Cristo derramó por mí en la cruz. Que entiendas, que valores y que confíes que tú puedes por la sangre de Cristo. Por eso, cuando se hace una liberación, decimos, por el poder de la sangre de Jesús. Si es un sacerdote, viene en segundo lugar, con el poder de mi sacerdocio. Si son ustedes laicos, por el poder de la sangre de Jesús, con el poder de mi bautismo. Allí en el bautismo recibiste ese poder. Allí tú recibiste la sangre. La sangre te pertenece porque es tuya, porque Cristo la dio por ti, la derramó. Entonces, siendo tuya, tú debes de usarla para hacer tu autoliberación. Cuando nosotros pues nos vemos envueltos en estas cosas, en ese pecado, y tú haces una autoliberación, pero ves que no saliste, necesitas ir a pedir ayuda. Yo solo no puedo. Entonces, por eso ya hay sacerdotes con la experiencia, con el conocimiento, con el discernimiento, con el carisma, hasta de visiones, para ver la situación de la persona y así poderla ayudar a salir de donde se encuentra. Liberación significa denunciar, abrir los ojos, gritar, la hora de Satanás ha sonado, su derrota ha llegado, pues todo un pueblo salvado se aboca a derrotarlo con la sangre del Cordero de mi Hijo. Fíjense bien, la hora de Satanás ha llegado. Es un poquito tiempo que le queda. Él lo sabe. Por ejemplo, se nos cuenta, y lo vamos viendo, que a principios del siglo pasado, a principios de 1900, el Papa León XIII estaba saliendo de misa en su capilla privada. Iba a quitarse el ornamento y se quedó escuchando una discusión muy fuerte. Y una voz decía, a que destruyo tu iglesia. La otra le contestó, sí puedes darlo. Dame un tiempo. Te lo doy. Pero después serás encadenado y echado al infierno. La Biblia en el Apocalipsis nos dice, Satanás será encadenado y echado al infierno por 1000 años. Es la hora. Pero por eso él anda así como nunca. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta de cuando Jesús le dijo que le daba este tiempo para destruir la iglesia, la parte más golpeada ha sido la iglesia. Pero no la iglesia institución, la iglesia cuerpo místico de Cristo, que somos todos los bautizados. A partir de esa fecha, nunca en la historia de la humanidad habíamos visto las cosas que estamos viendo. Imagínense la multitud de satánicos sirviendo a Satanás,
secuestrando niños, personas para sacrificárselos. Y uno de los sacrificios que más consiguen de Satanás es cuando secuestran a una mujer, ya sea embarazada o ellos mismos después de secuestrarla la embarazan y viva, le sacan el bebé y se lo ofrecen, lo sacrifican, le sacan el corazón al bebé y se lo están ofreciendo al niño. Por eso muchas veces vemos o sabemos que se desaparece gente y niños que se pierden y nunca aparecieron. Porque esto le da más fuerza a los que trabajan para el enemigo. Entonces ustedes vean a cuánta gente de distinta manera los tiene atrapados. No vamos a pensar solo en los grandes pecadores, en gobiernos, en países, no, también sencillamente por la repetición de un pecado que no hemos podido dejar, también nos tenga atrapados. ¿Por qué? Porque se llega la hora. Entonces Dios, viendo todo esto, pone la misericordia a manos llenas. Porque nos ama, porque nos quiere salvar, porque nos quiere rescatar. No quiere que la gente muera en pecado. Porque Él no quiere la muerte del pecador. Lo que Él importa y nos pide es que te conviertas y que vivas. Entonces, para esto, Dios desde toda la eternidad lo ha revelado Jesús. Se ha reservado gracias especiales. Podemos ver cosas distintas que antes no veíamos. Una persona que quizás antes había luchado por dejar este pecado y no podía, con que sea sincero y se disponga, mira, así. Quizás podemos escuchar después testimonios. Porque vamos a pasar en el mundo, en la historia, a otros tiempos. Tiempos nuevos. Por eso, miren, se habla mucho del fin de los tiempos que estamos viviendo. Estamos en lo último de los últimos tiempos. Estamos al final. Pero son los más fuertes de toda la historia de la humanidad. Cuánta maldad vemos. Y parece que Satanás ha triunfado. Pero llega el momento en que Dios va a actuar. No tengamos miedo. Tengamos fe y confianza. Cada quien haciendo lo de su parte para su propia conversión. Es estar aprovechando esa misericordia. Para luego ponernos al servicio de los demás como Dios quiera. En primer lugar, a través de la oración. Y hay muchas cosas que están por suceder. Y los que están con el enemigo quieren hacer y deshacer. Pero Dios los va a limitar siempre que nosotros, para la intercesión de la Virgen, rezar el Santo Rosario. Todo lo que tú puedas. No te conformes con 5 misterios. Para que la fuerza de Jesús venga, ayunar. El ayuno es muy poderoso. Las dos cosas, la oración y el ayuno. Con eso, tú empiezas a vencer lo que haya de pecado todavía en ti. Y estás ayudando a que con todos esos rosarios Satanás sea encadenado y echado al infierno por un periodo
de 1000 años. Entonces, a esto se le llama la era de la paz, o el tiempo de reinado de Jesús, o lo que la Virgen dijo, y al final mi corazón inmaculado reinará. Pero antes, el enemigo quiere llevarse todo lo que pueda entre sus patas. Pero es lo que nosotros tenemos que luchar, los que entendemos, para que no lo consiga. ¿Cómo? A través del rezo del Santo Rosario y a través del ayuno y la Eucaristía, pero ahorita la Eucaristía. Pero ya abrirán los templos. Pidamos para que pronto se dé eso. Haz esto y no te preocupes por nada. Porque si tú estás con Dios, Dios está contigo. ¿Y quién puede contra Dios? No puede contra ti. La confianza en el amor de Dios, la confianza en la misericordia, la confianza en el poder de Dios es importante. Porque Dios para esto estaba enviando a su Hijo al mundo, para que nos liberara del poder de las tinieblas. Entonces todo esto nosotros tenemos que entender y actuar de esa manera. Veamos aquí algunas citas o escritos que nos da como base de todo esto que les fui leyendo. Tenemos, por ejemplo, en la carta a los Gálatas 5:13, y dice así: porque hermanos, han sido llamados a la libertad, solo que no tomen de esta libertad pretexto para la carne, antes por lo contrario, sírvanse por amor los unos a los otros. No con ese pretexto les sirva para la carne, que se la gente, yo soy libre, yo hago lo que quiero y ahí va el pecado. No, esa libertad que Dios nos dio y que Jesús vino a traer a través de su pasión, no es para que hagas lo que tú quieras, que seas libre y en esa libertad puedas hacer y hagas lo que Dios está mandando en la Escritura. Juan 8, 31, 32. Si aman mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Quién hace libre? La verdad. ¿Dónde está la verdad? En la palabra de Dios. Entonces conocerla y cumplirla para ser verdaderamente libres. Juan 8, 31, 32. Romanos 8, 20. La creación en efecto fue sometida a la vanidad, no espontáneamente, sino por aquel que la sometió, en la esperanza de ser liberada de la servidumbre, de la corrupción, para participar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Satanás también somete o ha sometido a la creación como por el pecado. El Catecismo de la Iglesia, en el número del 1723, dice: en la medida en que el hombre hace más el bien, se va haciendo también más libre. Porque si tú haces el mal, eres esclavo del mal. Pero si tú vas haciendo el bien,
eres libre. No hay verdadera libertad sino en el servicio del bien y de la justicia. En servir, en hacer el bien y ser justos, hay esa libertad. Para que podamos entender. Luego, la elección de la desobediencia y del mal es un abuso de la libertad. Porque si Dios te da la libertad y ahí puedes robar y vas y robas, allí puedes cometer ese pecado. Y entonces, ¿qué estás haciendo? Abusando de la libertad que Dios te da. Entonces Él no te da la libertad para que vayas a hacer el mal. Dios te da la libertad para que puedas hacer todo el bien. Pero tú tienes un libre albedrío. Si quieres hacer el mal, entonces allí, ¿qué hemos hecho? O quizás, ¿qué estamos haciendo? Entonces, un abuso de la libertad que conduce a la esclavitud del pecado, como lo dice San Pablo en Romanos 6, 17. Entonces, entendemos allí, si nosotros queremos ser realmente libres, tenemos que hacer el bien y evitar el mal. Una vez que el Señor nos ha sacado, vamos a suponer que tú estás en gracia de Dios, que no tienes pecado. Cuídate y haz el bien para que no pierdas tu libertad. Sigue haciendo lo bueno. Pero si tú tienes esas acechanzas y entonces allí tú tienes que pedir auxilio. No esperar hasta que se caiga. Es por ejemplo lo que pasa con la confesión. Muchas veces la persona ha tenido o tiene tentación, no ha caído, pero está acechado por la tentación. Constantemente está, corre a confesarte. No estés esperando hasta que caigas para que cometas el pecado y vayas, Padre, me acuso de esto. Padre, por la gracia de Dios, no he cometido pecado mortal. Pero estoy ahorita en una lucha. Porque entonces la confesión no solo es para perdonar, sino es para prever. Así como en el mar físico tenemos medicamentos para curar y tenemos medicamentos preventivos para no enfermarnos. Entonces así espiritualmente la confesión tiene ese doble poder. Cuando hay pecado para perdonar y cuando no hay pecado para fortalecer y pueda seguir esa lucha. ¿Por qué? Porque la tentación siempre la vamos a tener. En sí la tentación no es mala. Lo malo es que caigas en esto. Porque si la tentación hubiera sido mala, entonces Jesús hubiera enseñado en el Padre Nuestro que le pidiéramos al Padre, quítanos la tentación. Y no le dijo, quítanos. No nos dejes caer en la tentación. ¿Por qué? Porque la tentación tiene algo de bueno. Que si tú la resistes, entonces tú has conseguido méritos para tu salvación. Pero si tú la consientes, has perdido los méritos que tenías para tu salvación. Entonces, por eso, allí está tu libre albedrío. Tú sabes lo que haces. Por eso Jesús, previendo esto, les dijo a sus apóstoles, vigilen y oren para que no caigan en la tentación. No les dijo de vuelta, pidan que se les quite la tentación. Vigilen y oren para no caer en la tentación. Para no tener tentación, necesitamos estar muertos.
Cuentan que una vez un seminarista, ¿verdad?, le preguntaba a su maestro, era ya un canónigo, pues ya es grande. Y le dice, su señoría, ¿a los cuántos años se acaban las tentaciones de la carne? Aquel hombre se quedó hace un rato. Y le respondió, yo creo que unas 5 horas después de muerto. Es que es parte de tu ser, la concupiscencia. Lo podemos ir purificando y santificando tanto cuanto seamos santos. Pero mientras no llegamos a eso, ahí está la luchita, que te va a hacer méritos para que llegues a ser santo. Tenemos que conocer todo esto para saber cómo actuar, cómo defendernos, las cosas que nos vienen. Entonces, pues tengamos todas estas cosas muy en cuenta. La lucha. ¿Sí? Por eso San Pablo en una de sus cartas nos dice, hermanos, no están ustedes luchando contra los hombres de carne y hueso, sino contra los espíritus dominadores de este mundo. Aun cuando fuera la persona que te ataca, con la que tienes que luchar, no estás luchando contra esa persona. Si aquella persona te hace mal o te insiste o te acosa, no es la persona. Pregúntate quién está detrás de esa persona. ¿Quién está moviendo a ese mal, a esa persona? Si analizamos el hombre así, por haber salido de las manos de Dios, era bueno. Todo lo que Dios ha hecho es bueno. Dios que era bueno. Y así nos va diciendo en cada paso de la cosa. Pero es el maligno el que induce. Por eso, tú a un niño chiquito no lo puedes hallar que sea malo. Hasta que está ya a cierta edad, cuando ya va teniendo roto, ya lo está influyendo el demonio. Así chiquito. De rebelde, de grosero, ya. Y lo hace. Y le pega a su hermano más chiquito y coraje y todo. Una vez me contaba una señora que su niño, su nieto, va y le dice, abuela, el diablo me está diciendo que agarre un palo y quiebre los vidrios de la ventana. Y se dio cuenta el niño quién era. Y va y le dice a la abuela, imagínate si eso se da en un niño que no se dará en un grande. Ahí está pues nuestro trabajo, allí está nuestra lucha. Tenemos que resaltar como una necesidad para estos tiempos el enfocar la acción mesiánica de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la libertad del dominio y poder de Satanás que consigue para el hombre. O sea, para estos tiempos que estamos viendo cómo vemos el mundo, resaltar el enfoque de la acción de Dios contra todas esas perversidades, porque muchas veces la gente se dobla mano, no puedo. Ahí está la acción mesiánica, porque eso vino Jesús a vencer a Satanás. Y en Cristo yo también lo he vencido. Porque estoy injertado de Cristo por el bautismo. Si Cristo lo venció, yo también lo he vencido. Pero ¿por qué entra y por qué me vence?
Porque yo me abro, es claro. Analiza tus caídas, tu pecado. No empezó todo en un pensamiento. No empezó en un deseo. ¿Y qué hiciste cuando eso llegó? ¿Lo renunciaste o lo seguiste? Quizás en un momento lo dejo, lo tomo, ¡pum! Y dime, ¿qué pasó aquella primera vez de ese pecado? ¿Cómo te sentiste? Mal. ¿Pero qué quedó después? Pues el deseo de volverlo a hacer. Y lo volviste a hacer. ¿Y qué quedó de vuelta? Me sentí más mal porque llevan 2 veces. Y luego cuando te vino la tentación, ¿qué hiciste? Pues lo volví a cometer. ¿Cómo me sentí? Peor, porque antes de eso. Así va. Hasta que un momento ya te deja la conciencia. No, pues sí, lo sigue. Ahí está ya el esclavo del pecado. Cuando todavía tiene conciencia la gente, pues busca ayuda. O debe buscar ayuda. Porque está consciente y no quiere. Pero cuando ya dobla las manos. Entonces, aquí se nos está diciendo, para esto vino Jesús. Y en este tiempo tenemos que enfocar la acción mesiánica de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la libertad del dominio y poder de Satanás que Él consiguió para el hombre. Entonces, si Cristo ya me recibió, si Cristo ya murió por mí, si Cristo, órale, tengo que hacer mío ese que consigo. ¿Cómo? Cuando estoy obedeciendo en los sacramentos. No se va a dar automáticamente. Dios respeta tu libertad. ¿Quieres que yo te libere? ¿Quieres que yo te saque atrás? Pues tienes que hacer esto. Con eso me estás demostrando que si quieres. No nomás con que me digas sí. Con que vayas al sacramento de la reconciliación, con que hagas oración, con que hagas penitencia, con que ofrezcas ayuno, con que vayas a pedir esa ayuda espiritual para poder salir. Es oportuno, dados los signos de los tiempos, en insistir en que se haga resaltar la acción liberadora de la misión de Jesucristo en cuanto a la libertad que Él consiguió para el hombre al rescatarlo del dominio y del poder de Satanás obtenidos a través de su vida, pasión, muerte y resurrección. Resaltar, entender, ten conciencia, no estés aquí, no tengas miedo, no te dejes. Jesús ya hizo lo que tenía que hacer para ayudarte. Sigue lo que te dice con mucha fe, con mucha confianza, para que tú sientas esa libertad. Miren, son las distintas etapas en la vida espiritual. Y cuando una persona ha vivido por muchos tiempos en el pecado, el Señor da la gracia y da una iluminación de conciencia. Entonces esta persona, por esta iluminación de conciencia ordinaria, reconoce, dice, híjole, ¿cómo le he regado? ¿Cuántos pecados he cometido? ¿Cómo he ofendido a Dios? ¿Cómo me he hecho daño a mí mismo con el pecado y a los demás? Ya no quiero ser así. Y es sincero. Y se acerca a esa reconciliación con Dios a través del sacramento de la confesión.
Los primeros días es como los recién casados. Va a empezar a pasar una luna de miel con el Señor. Ay, qué bonito. Y yo que estoy casada. Pero al poco tiempo, ahí viene el otro otra vez. Y te empieza a sacar las imágenes, y te empieza a sacar los recuerdos, y te empieza a presentar acá y acá. Y muchas veces, ¡pum!, caíste o recaíste. ¿Cuánto dolor produce una caída? Duele, pero una recaída duele más. Levántate y empieza de nuevo a caminar. Porque el demonio no pierde nada. Él está dispuesto a acomodar el lugar. Si no sabemos cuál es su táctica, ¿cómo nos vamos a hacer? Y lo primero que hace esa alma es desanimarla. Mira, no vas a poder. Mira, y pum, pum, pum. Si puede, te agarra y te arrastra. ¿Y tú cómo te sientes? Mal. Es que yo antes no lo conocía y ahora que lo conozco, ay Dios mío, yo creo que a lo mejor ya no me perdona, ya no merezco perdón de Dios porque sabiendo y por lo que he hecho, si Dios no te perdona, no te quiere, ni te metas en eso. Mira, vente otra vez, ay, diga eso, ¿para qué? Yo te invito a que conozcas cuáles son sus tácticas. Y te empieza a hacer comparación. Mira, fulanito, no sale de la iglesia y mira cómo anda. Y manganito, pero es una mentira, es una hipocresía. Mira, déjate de eso, ¿para qué? Y hay veces ahí va el tonto de vuelta a la vida antes. Mira, le tienes que responder. Es cierto que caí, me volviste a engañar, pero vete de donde veniste. Yo voy a seguir a Jesús, cueste lo que me cueste. Y si 100 veces me tumba, 100 veces me levanto. Porque yo aprendí que su misericordia es infinita y que no tiene medida. Y que Él está dispuesto a darme siempre que lo necesita. La Escritura nos dice muy claro. Si tú quieres servir al Señor, prepárate para la lucha. Como te digo, los primeros momentos de un tiempo va a ser pura luna de miel con el ay, Señor, estamos, ay. Te hago una comparación, ¿verdad? Es como una mamá, un papá agarra al hijo en sus brazos y le da un caramelito así en la boca sabroso. Pero ese papá, esa mamá, tiene que bajar al niño al suelo para que empiece y aprenda a caminar. Ay, pero si se cae y se golpea. Tiene que aprender. Pero ¿qué pasa si todo el tiempo lo tienes aquí y no lo bajas al suelo? Nunca va a aprender a caminar. Entonces también así el Señor. Haz de cuenta que después de tu pecado y dejaste como estás, has vuelto a nacer. ¿Eres un bebé o eres una bebé? No te sientas una persona adulta espiritualmente. Eres débil, eres frágil, puedes volver a caer. Camina con mucho cuidado. No dejes tu oración. Trata de hacer penitencia, sacrificios. Ofrece ayuno para que eso te vaya fortaleciendo y no te vuelvas a caer. Entonces, ay, despacito. Sé humilde. No te escandalices ni critiques los pecados de los demás. Si tú ves a alguien que cae,
Pide por él. Señor, ayúdalo y ayúdame. Todo esto es lo que tenemos que hacer. Pero lo que Jesús nos dice nunca se nos olvida. Vigilar de orar. Y la Virgen nos pide el rosario, el rosario, el rosario. Si la Virgen nos hubiera pedido que se necesitaba la misa y la comunión diario, están cerradas las iglesias, ¿qué sería de nosotros? Pero ella dice el rosario, el rosario, el rosario. Claro, ya que esté la iglesia abierta, lo máximo que tenemos en nuestra religión son los sacramentos y sobre todo la Eucaristía, la misa con la comunión, es lo máximo. Pero si en este tiempo no se puede, pues aunque sea por este medio, viendo la misa, tratar de unirnos, haciendo la comunión espiritual con mucha fe, para recibir todas esas gracias. Señor, tú sabes que no te recibo sacramentalmente porque no quiero o porque estoy en pecado. No, cerraron las iglesias, yo no sé. Pero yo te pido de corazón, Señor, que vengas a mí, que me hagas sentirme con esa fuerza que tú me das cuando yo te recibo en la comunión. Y yo me propongo, Señor, en cuanto esto pase, mira, nunca que pase un día sin estarme alimentando de tu cuerpo y de tu sangre. Te necesito tanto. Y si lo tenemos y no lo sabemos aprovechar. Todo esto tiene que entrar en el ramo de la liberación. No es tanto que la persona, ay, padre, tengo esto, hágame una oración. Sí, pero tú tienes que hacer esto. No se puede liberar a una persona si ella no se libera primero del pecado. Si ella no quiere salir del pecado, ¿cómo voy a sacar ese espíritu que está si ella lo tiene por tantos pecados? Sácalo tú primero y yo voy a sacar lo demás que quede. Por eso, hay en el sacramento de la confesión, es el sacramento del exorcismo, de la liberación o de la quejera. Porque si tú llegas a hacer una confesión bien como tiene que ser, ya te sales del pecado. Y empiezas a crecer espiritualmente en oración, la comunión, sacrificios, ayunos, penitencia. Ahí el diablo ya no puede. Tratará de asustarte. Es cierto que otros momentos yo te dejé entrar, pero de aquí en adelante, vete. Te rechazo, te reprendo y te repudio, no quiero nada contigo. Ya no me vas a engañar como antes, porque Jesús está en mí. Yo me cubro y me protejo con su sangre contra ti todas esas fuerzas malignas. Así se tiene que luchar. Tienen que aprender, porque cada vez los espíritus van a ser más y peores. Me anunciaba en un momento, el Señor me decía que va a llegar un momento en que vamos a pensar que el mismo infierno está aquí en la tierra. Ya ahorita los casos que vemos en liberación ya no se trata de espíritus malignos, se tratan de demonios fuertes que están allí. Por tanto, pecado y van tomando su fruto. Pero Dios es más fuerte que ellos y por eso, aunque parezca como que está derrotado,
Llegará un momento con todas estas cosas que pensaremos que la iglesia ya. Pero la promesa de Jesús, sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esta es palabra del Señor. No puede engañarse a sí mismo ni engañarnos a nosotros. Por eso, está pendiente de ti mismo. Examina tu corazón. ¿Cuáles son tus deseos, tus tensiones, tus tendencias? ¿Ya? Que rechace todo lo que sea de Satanás. Ni el más mínimo pensamiento, ni el más mínimo deseo. Que cuides tus conversaciones, que cuides tus miradas, que cuides tu mente, que cuides tu corazón, que cuides tu ser. Eso es vivir vigilando y hacer oración para no caer en la tentación. Ah, pero si nos exponemos a todo y somos curiosos y queremos saberlo todo. Así le pasó a Eva, muy curiosa. Se le arrimó a ver allí la serpiente, mira qué bonita. Empezó a dialogar con ella. Mira cómo le engañó. Así sigue engañando al demonio. Es astuto. Es más inteligente que cualquiera que se cree inteligente. No somos unos ignorantes. Pero cuando Jesús está en nosotros, tenemos su sabiduría, tenemos su gracia, tenemos su fuerza, tenemos su poder. Y Él no podrá contra nosotros. No se te olvide que lo primero que tienes que hacer es, al ir hablándote, yo lo que tú reconozcas que hay en ti, échalo para afuera. No lo admitas ya. Vamos a terminar con una oración. Señor, yo te alabo, yo te bendigo, yo te glorifico. Gracias, Padre, por habernos dado a tu Hijo Jesucristo para que nos pudieran perdonar los pecados y pudiéramos ir un día al lugar que nos tiene reservado. Porque tú nos... En la casa de mi Padre, nos dijo Jesús, hay muchas habitaciones. Sé que hay una reservada para mí. Yo quiero llegar a ese lugar el día que me muera. Y sé, Padre bueno, que me ha dado todos los medios. Primero, me convertiste en un hijo tuyo por el bautismo. Y me amaste tanto que sabías que iba a perder esa gracia del bautismo por el pecado. Que iba a caer en muchos pecados en mi vida. Pecados repetitivos. Pecados que muchas veces te he prometido dejar y que no he cumplido. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo al mundo, no para que nos condenara por todas las faltas, sino para que nos enseñara, nos mostrara cuán grande es tu amor y tu misericordia para con nosotros. Cuánto nos amas a pesar de nuestros pecados. Qué claro nos dejaste esta imagen en el Padre del Hijo pródigo. Y a ti, Jesús, quiero agradecerte de corazón en este mediodía. Gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros. Gracias, Señor, por tu pasión, por tu muerte y por tu resurrección. Ayúdame
para no volver a caer en el pecado. Tú que me conoces y me amas, dame lo que tú sabes que yo estoy necesitando. La Virgen María es nuestra protectora, nuestra defensora. No hay nada que temer. Somos cristianos y somos mexicanos. Guerra, guerra contra Lucifer. Somos cristianos y somos mexicanos. Guerra, guerra contra Lucifer. Tu nombre bendito, Virgen de Guadalupe, desde que lo supe, robóme el corazón. Haz, Madre mía, que en mi última agonía lo pronuncie con inmenso amor. Haz, Madre mía, que en mi última agonía lo pronuncie con inmenso amor. Tus manos juntitas le están pidiendo al cielo que nos dé consuelo, perdón y dicha y paz. Si la separas, si tú nos desamparas, no tendremos esperanza ya. Si la separas, si tú nos desamparas, no tendremos esperanza ya. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca por siempre.